De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, más del 70% de la población en México sufre sobrepeso. Uno de los factores que propicia esta condición corporal es el consumo de alimentos procesados, que son aquellos que tienen más de 3 ingredientes. Así lo señala la nutrióloga Diana Lizárraga. Que casi la mayoría de los productos que venden en el mercado pues son alimentos procesados, ¿no? Los enlatados, panes también, ¿no? Entonces los jugos, los yogurts también son alimentos procesados, entonces hay que tener cuidado en revisar correctamente las etiquetas de los productos. La nutrióloga Lizárraga menciona que a los productos procesados se les adiciona azúcar, grasa y sodio. Esto para potenciar el sabor, los cuales repercuten en la salud. Porque pues son altos en azúcares, puede contribuir a la obesidad, la diabetes, enfermedades del corazón, resistencia a la insulina. Entonces son varios los factores que afectan en ese sentido, ¿no? el exceso de ese tipo de alimentos. Señala que las mujeres tienden a tener más obesidad, pero este es un problema que aqueja a todos, hombres y tristemente a niños también, por lo que recomienda que la comida que se consuma sea entre el 80 y 90% alimentos naturales, y aquellos que son enlatados, congelados y procesados, tratar de evitarlos o consumirlos poco. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.